del logaritmo b que va a ser distinto de que va a ser igual a c, es equivalente a bc cuadrada. Bc cuadrada va a ser igual a donde el logaritmo c es el exponente que necesitamos. Para las condiciones vamos a decir que el cociente va a ser el logaritmo de b, que este va a ser igual a sobre b, y este va a ser igual a logaritmo de a menos el logaritmo de b. Para la potencia vamos a tener logaritmo de b, que va a ser multiplicado por un número multiplicado por el logaritmo de b o a. Vamos a tener la propiedad de raíz, donde el logaritmo b va a ser igual a la raíz del número multiplicado por a, que esto va a ser igual a 1 sobre n multiplicado por logaritmo de b por a. Y por identidades, en donde el logaritmo b, que en este caso es 1, va a ser igual a c, el logaritmo p va a ser igual a 1. Tenemos tipos de logaritmos más comunes. Uno de ellos es el logaritmo decimal, en donde la base 10 va a ser el logaritmo x. Ampliamente usamos en cálculos científicos de ingeniería y escalas logarítmicas como el pH. El logaritmo natural, que va a ser la base e, que va a ser 2.718, y esta lo vamos a utilizar fundamentalmente en cálculos, matemáticas avanzadas, física y modelos de crecimiento continuo, donde la constante e es la base de exponenciales naturales. El logaritmo binario, en donde la base 2 va a ser logaritmo base 2 de x, y este normalmente es esencial en informática y a la teoría de la información, logaritmos y medición de complejidad computacional. Unos ejemplos prácticos de logaritmos. Vamos a ver cómo funcionan los logaritmos en, en casos concretos que ilustran la relación entre bases, exponente y resultado. Aquí un ejemplo, vamos a tener el logaritmo de 3 multiplicado por 9 va a ser igual a 2, porque 3 elevado a la 2 va a ser 9, y la base de 3 elevada al exponente 2 nos da 9. En el caso del logaritmo 10 de 1000 va a ser igual a 3, porque 10 a la 3 va a ser igual a 1000. Este es un logaritmo de decimal clásico. Int elevado a la 4 va a ser igual a 4, porque el e elevado a la 4 es igual a e elevado a la 4. El logaritmo natural de una potencia de e es el exponente mismo. Y el logaritmo base 2 de un octavo va a ser igual a 3, porque 2 a la menos 3 va a ser un octavo, donde los exponentes negativos dan fracciones. Luego tenemos cambio de bases. En este caso vamos a ver una fórmula de cambio de bases. En este caso la fórmula va a ser logaritmo de b multiplicado por a va a ser igual al logaritmo de c a dividido sobre el logaritmo c b, donde c es cualquier base conveniente, típicamente 10 o e o alguna elevación. Esta fórmula permite calcular logaritmos de base no estándar utilizando calculadoras comunes. Continuamos con aplicaciones reales de los logaritmos. Los logaritmos están presentes en números, fenómenos naturales y técnicos que encontramos en la vida cotidiana. Estas van a ser escalas logarítmicas, por ejemplo el pH en química, y escala de Richter para terrenos, decibeles en medición de sonido. Crecimiento exponencial. Este va a ser un análisis de poblaciones, de cálculos financieros, de interés compuesto, decaimiento de sonido. Continuamos con el crecimiento exponencial, donde va a haber un análisis de poblaciones, cálculos financieros, de interés compuesto o decaimiento radioactivo. Vamos a tener el cálculo científico, que es una simplificación de multiplicaciones y divisiones complejas en investigaciones y análisis de datos.
Y aquí vamos a resolver unas ecuaciones en donde vamos a plantear la ecuación del ejemplo logaritmo 2 de x, logaritmo base 2 de x va a ser igual a -3. Identificamos la base que va a ser 2, la incógnita x y el resultado -3. A continuación se va a convertir en una forma exponencial. Aquí se va a x va a ser en su forma exponencial va a ser a 2 elevado a la -3. Y vamos a aplicar la definición de si logaritmo BA es igual a C, entonces BC va a ser igual a. Resolvemos y verificamos. X va a ser igual a un cuarto. Usamos propiedades de logaritmos para simplificar y despejar incógnitas en ecuaciones más complejas. Y por último vamos con las conclusiones. El logaritmo es una herramienta esencial que utiliza una simplicidad en complejidad, en donde los algoritmos transforman problemas complejos en operaciones simples y manejables. También si los utilizamos en el ámbito de ciencia y tecnología, lo vamos a utilizar para entender fenómenos naturales, procesos tecnológicos y sistemas informáticos. Y también nos va a ayudar a muchas tareas de conocimiento científico y matemático, donde los logaritmos nos damos cuenta que son más que una operación matemática, son una forma de pensar que permite descifrar patrones y problemas del mundo real. Mm, y en esto también podemos concluir que pues, los logaritmos siempre van a ser una herramienta esencial, en donde son una simplicidad en la complejidad, donde los logaritmos transforman problemas complejos en operaciones simples y manejables. Son una ciencia y tecnología, son una herramienta clave para entender fenómenos naturales, procesos tecnológicos y sistemas informáticos. Son una puerta al conocimiento, donde dominar los logaritmos abre la puerta a numerosas áreas de conocimiento científico y matemático, en donde también podemos sentir otra vez retroalimentar que es una operación matemática inversa de la exponenciación. Mm, Y recuerden que para que un logaritmo logaritmo base b y multiplicado por a esté definido en números reales, donde se tienen que cumplir las condiciones donde la base b debe ser positiva y quedaría como b mayor a cero y la base b no puede ser uno, ya que la base b tiene que ser diferente a uno. El argumento a o número al que se aplica el logaritmo debe ser positivo. En este recuerden que va a ser a mayor a cero, en donde las propiedades de los logaritmos son cruciales para que permitan transformar y simplificar cálculos complejos, convirtiendo operaciones difíciles en unas operaciones mucho más sencillas. Mm, mm, También tienen identidades fundamentales donde sirven como puntos de referencia. Como el logaritmo de uno va a ser cero, ya que cualquier base al exponencial cero es uno. Y el logaritmo de la base b, en donde el logaritmo de la base b multiplicado por b va a ser igual a uno, donde la base elevada a potencia uno es la base misma. También no se nos olviden que los logaritmos más comunes son un logaritmo decimal que va a ser base 10, donde la notación del logaritmo x, cuando la base no está escrita,
se asume 10. También tienen un uso ampliamente utilizado en cálculos científicos, ingeniería y escalas logarítmicas importantes como el pH, la escala de Richter para terremotos y los decibeles, que en este caso es el sonido. El logaritmo natural es una notación de la inversa de x, en donde la base constante cuyo valor aproximado es igual a una aproximación de 2.718 y su uso fundamental en el cálculo matemático avanzado, también en matemáticas avanzadas, física y modelos que describen el crecimiento continuo. Y el logaritmo binario, donde la notación va a ser un logaritmo base 2 de x, y su uso es esencial en informática, la teoría de información, medición de la complejidad. En un cambio de base para calcular logarítmicos en cualquier base, típicamente en calculadoras que solo tienen logaritmo base 10 o inversa base e. Se usa la fórmula de cambio de base en donde va a ser logaritmo de a va a ser igual a logaritmo de CA sobre logaritmo de CB, donde C es cualquier conveniente granaje. Normalmente va a ser el base 10 o alguna elevación. Un ejemplo práctico para calcular, pues se utiliza, en este caso vamos a suponer logaritmo 2 de 50, donde vamos a utilizar logaritmo 2 de 50 va a ser igual a logaritmo 10 de 50 sobre logaritmo 10 de 2. Sacamos un logaritmo y dividimos y nos va a dar en total 5.64. Mm, y una de sus aplicaciones en el entorno real de los logaritmos se encuentran numerosos fenómenos naturales, en donde podemos calcular determinadas escalas logarítmicas, que estas nos van donde nos permiten medir con precisión rangos de valores extremadamente grandes o pequeños. Uno de estos ejemplos incluye el pH en la química, ya que la escala de Richter para terremotos y los decibeles en la medición de sonido. También en el crecimiento exponencial, ya que se usan para analizar o modelar fenómenos que cambian rápidamente, como el crecimiento de poblaciones, el decaimiento radioactivo y los cálculos financieros de interés complejo. El cálculo científico históricamente simplificaron multiplicaciones y divisiones complejas, lo que fue vital para la investigación y el análisis de datos. Mm, las, mm, También podemos utilizar los logaritmos en acústica, ya que podemos medir la intensidad del sonido y para este caso utilizaríamos una escala logarítmica porque el oído humano percibe el sonido de forma logarítmica, ya que no lo podemos percibir de manera lineal. Mm, También lo podemos utilizar en interés compuesto, ya que los logaritmos naturales se utilizan para calcular el tiempo que tardará una inversión en alcanzar un determinado valor o para determinar la tasa de crecimiento necesaria para lograr un objeto financiero. También lo utilizamos en el decaimiento o crecimiento exponencial, que permiten calcular las tasas de crecimiento en economía o tiempo de vida mediante el decaimiento radioactivo. Un ejemplo más en informática y tecnología sería la complejidad de algoritmos, ya que el logaritmo binario mide la eficiencia de los logaritmos de la búsqueda y ordenamiento, en donde un algoritmo con complejidad es extremadamente eficiente en este caso, ya que el tiempo de ejecución crece muy lentamente.
A medida que aumenta el tamaño de la entrada por cualquier número, por ejemplo, si tenemos 1 millón de elementos, solo se necesitan 20 pasos para encontrar uno mediante una búsqueda binaria. También la podemos utilizar en la teoría de información, en este caso los bits, y ya que el logaritmo binario está directamente relacionado con la cantidad de información, en este caso la entropía, y la utilizamos para medirla en bits. De igual forma podemos analizar poblaciones. En este caso, ¿a qué me refiero? A que se utilizan funciones logarítmicas para modelar y predecir el crecimiento de poblaciones, tanto biológicas como bacterianas, en etapas iniciales o bajo condiciones limitadas. Y farmacología. Las dosis de medicamento a menudo se determinan y relacionan con las concentraciones en el cuerpo de escalas logarítmicas, especialmente cuando las respuestas biológicas no son lineales. Y ya para finalizar esto, una historia de la simplificación de cálculos. En este caso utilizamos que antes de la invención de calculadoras, los logaritmos fueron la herramienta más importante para los astrónomos, ingenieros y de igual manera científicos en ese momento, ya que utilizaron la transformación de operaciones usando las propiedades que transformaban multiplicaciones complejas en simples sumas y divisiones en restas a través de las tablas de logaritmos. Esta simplificación nos facilitó enormemente los cálculos en campos de la navegación y la astronomía. Después de ahí ya se inventaron las calculadoras y pues ya nos ahorramos todo, bueno, todas las operaciones. Ya nada más tecleamos en las calculadoras o hasta inclusive en plataformas en línea y pues ya nos dan la respuesta